Hola a todas y a todas, me llamo María Pardo, soy consejera constitucional por la región de Valparaíso y esto se llama la Semana Constitucional. Voy a andar comentando acá o reaccionando a algunos clips de intervenciones mías, de otra gente que se van dando en el Consejo Constitucional. El video de esta semana es un clip de mi intervención en el pleno en que vinieron integrantes de la Corte Suprema a hablar sobre el anteproyecto de nueva constitución. Así que corre video y Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, me gustaría saludar y agradecer la visita del Presidente y el Ministro de la Corte Suprema que nos acompañan hoy. Me gustaría primero preguntarle su opinión sobre el concepto de función jurisdiccional que se incorpora en el artículo 153, inciso primero del anteproyecto. ya, ahí estoy diciendo el artículo 153 del anteproyecto, pero quiero decir algo, que mi modus operandi es básicamente decir, quiero preguntarte tu opinión, pero yo te voy a dar la mía. Entonces, de esto va toda esta intervención. Esta intervención es, sí, mira, quiero saber tu opinión, pero yo te voy a dar la mía para ver si estamos de acuerdo o no. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo integro la Comisión 2, que se encarga precisamente del estudio de la función jurisdiccional, y en ese contexto se hizo constar que este concepto que se incorporó al anteproyecto fue aquel que expuso la entonces vocera de la Corte Suprema en una de sus visitas a la comisión experta. Ya, porque se acuerdan que con todo lo que pasó con el caso ISAPRES, echaron a la ministra vocera de la Corte Suprema. Cuando la Suprema visitó el Consejo Constitucional, quien habló fue precisamente esta vocera que era Ángela Vivanco y ella dio un concepto de función jurisdiccional, pero bueno, ahora ella está removida de sus funciones. El máximo cagüín que hubo en el Poder Judicial, que es un poder adrenalínico, pero total. Lo pregunto porque hay algo en este concepto que para mí falta y que me parece que es una parte fundamental de un buen concepto de función jurisdiccional. Es este elemento el que diferencia a la función jurisdiccional de cualquier otra función, sobre todo de la función administrativa. Para adelantar un poco, spoiler, estoy hablando de la imparcialidad. ¿Por qué estoy hablando de la imparcialidad como elemento diferenciador entre función jurisdiccional y función administrativa? Porque los órganos administrativos efectivamente resuelven conflictos, interpretan las leyes, sin embargo, no lo hacen de la misma manera que lo hace un tribunal. La función que tiene la administración es el cumplir con un objetivo determinado, ¿verdad? Dependiendo del caso, no sé, el servicio de impuestos internos tiene que ver con los impuestos, en el caso de, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que sucede con los órganos jurisdiccionales, los tribunales, los jueces, lo que les encargamos es precisamente o simplemente aplicar la ley. Que es la idea de imparcialidad. Estamos frente al ejercicio de la función jurisdiccional cuando quien resuelve es un tercero no concernido, cuando es un tercero ecuánime, un tercero que ejerce esa función sin sesgos. Y acá digo sin sesgos, porque también hay otra patita de la imparcialidad, que la imparcialidad también implica una posición, digamos, un componente que también es de carácter ético, ¿verdad? De no estar afectado por sesgos, por prejuicios, por posiciones de carácter discriminatorio, ¿ya? Y ahí va la vinculación con la perspectiva de género. Y acá voy a apoyar algo que ya han señalado algunas de las consejeras que me han precedido en el uso de la palabra. Me parece que es fundamental la perspectiva de género para asegurar la imparcialidad de la función jurisdiccional. Es esencial la perspectiva de género para asegurar la imparcialidad, precisamente porque vivimos en un mundo que está construido desde la perspectiva masculina. Vivimos en un mundo en que la perspectiva masculina se hace sinónimo de lo universal, que la perspectiva masculina se hace sinónimo de la perspectiva humana. Sin perspectiva de género no es posible lograr una justicia realmente imparcial. A mí misma.
para mí esto es muy, muy importante, porque yo soy abogada y uno cuando ejerce la profesión, cuando tiene acercamientos con cómo fallan los jueces, se da cuenta que este es un elemento fundamental para que efectivamente haya justicia en el sentido de que exista también esa posición imparcial. Eso es lo que a veces algunas personas de la derecha no entienden y de hecho también lo que yo digo en este clip es un poco respuesta a cosas que oí del otro lado. Como la derecha piensa que la perspectiva de género es una ideología eh, que es contraria a la imparcialidad, cuando en realidad es precisamente lo contrario. De lo que se trata es precisamente de corregir un sesgo que traemos un poco incorporado culturalmente, que es el de tomar partido con todo aquello que se identifica con lo masculino, que lo hacemos sinónimo de lo humano, y lo masculino no es sinónimo de la experiencia humana, sino que es particular. Me apasiona mucho esto porque creo que darse cuenta de eso es como un, ah, y si a alguien le hace sentido lo que yo digo, aunque sea una persona, me doy por más que satisfecha. Esto además me lleva a otro punto, porque la imparcialidad es una virtud y una práctica que se aprende. Y en ese sentido, en el anteproyecto se crea un órgano que en realidad ya existe, pero no aún con autonomía, encargado precisamente de la formación y el perfeccionamiento de los jueces. Ya, porque este órgano encargado de, como acabo de decir, la formación y el perfeccionamiento de los jueces es la institución que hoy existe, que es la Academia Judicial, a la que se le encargan estas funciones. Lo que sucede es que existe algo que se llama la independencia judicial, la independencia de los jueces, y eso requiere que cuando se ejerce la función jurisdiccional, los jueces solamente estén encargados de eso, que pueden estar exclusivamente dedicados a impartir justicia, básicamente. Y por lo mismo, todas aquellas funciones que dicen más relación con gestión, con cuestiones administrativas, con sanciones, con eso hay que tratar de trasladarlo a otros órganos distintos de los jueces, ¿ya? Entonces, por eso el anteproyecto crea 4 órganos autónomos que se encargan de gestión, se encargan de nombramiento, perdón, sí, de nombramiento, efectivamente, que se encargan de ejercer facultades disciplinarias respecto de los funcionarios del Poder Judicial y que también se encargan de este último, que es de formación y perfeccionamiento, que es un órgano que, como ya les decía, ya existe, pero se le da autonomía y se le da rango constitucional. Sin embargo, en el anteproyecto no se mencionan, y en esto me gustaría saber su opinión, no se mencionan algunos lineamientos en torno a cuál debe ser el contenido de esa formación y ese perfeccionamiento de los jueces. ¿Por qué digo que no hay lineamiento? Porque en el fondo la Academia Judicial, obviamente que, como para explicar un poco cómo funciona, cuando tú quieres ser juez, tú tienes que postular a un proceso de selección de la Academia Judicial y la Academia Judicial, bueno, decide un número de personas que van a entrar a este proceso para ser formados como jueces y pasan 8 meses estudiando para ser jueces, ¿ya? Además de, obviamente, el título de abogado que ya tienen, que es como el punto de partida de la cuestión. Y para eso hay programas de estudios. Lo mismo que para el perfeccionamiento, ¿verdad? Que se da cuando tú ya eres juez o ministro de corte, etcétera, puedes acceder a procesos de perfeccionamiento para ir mejorando tus conocimientos, adquiriendo nuevos conocimientos, etcétera. Entonces, el anteproyecto efectivamente está fijado que va a existir o que existe este órgano con autonomía, bla, 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 pero no ningún lineamiento, ningún contenido, ninguna directriz acerca de cómo tiene que ser ese perfeccionamiento. Entonces, ahí es donde estoy entrando ahora. Me gustaría saber su opinión y se lo pregunto sobre todo pensando en la importancia en que estos contenidos tienen respecto de la formación en derechos humanos.
El conocimiento acerca de los estándares de derechos humanos me parece a mí que es clave para asegurar la imparcialidad, porque se funda en la idea básica que nos permite cerrar la puerta a los sesgos, la idea de que todos y cada uno de los seres humanos somos iguales y nos merecemos el mismo respeto. ¡Bravo! Un juez no puede ser imparcial, para mí, si es que no comprende que todos somos iguales. Bueno, creo que eso es algo muy importante para mí, en general, diría, como la idea de que todos somos iguales para mí es muy fundamental. Creo que es una de las cosas que más me enoja cuando me doy cuenta que alguien no considera que todos los seres humanos son iguales. Y creo que es algo mínimo que necesitamos exigirle a nuestros jueces y juezas, y que asegura un mínimo de imparcialidad. Ya, y ahora voy a pasar a la última partecilla de la intervención. Por otra parte, me gustaría saber sobre su opinión, finalmente, sobre la consagración del principio de independencia que no se encuentra actualmente en la Constitución del 80. Del 80. Acá pasa algo que todo el mundo como que escribe lo que va a decir, yo también lo escribo, pero también trato de mirar lo más posible para arriba porque si no es súper fome, porque veis a una persona como mirando para abajo nomás. Y al frente tuyo hay una cámara en que tú salís en grande, entonces como raro también cuando miráis para arriba, y al lado hay un reloj que te dice cuántos segundos te faltan. Entonces ahí como que levanté la vista porque tenía como 3 cosas más que decir, pero no quería que me cortaran el tiempo, porque si te pasáis del tiempo, te lo cortan, te apagan el micrófono. Parece a mí que es precisamente en virtud de la consagración de este principio de independencia de los jueces que se logra poder afirmar que la función jurisdiccional se radica en cada uno de los jueces que ejercen esta función, en cada uno de los jueces del Poder Judicial. ¿Por qué estoy hablando de la independencia y de la relación con que la jurisdicción se radica en cada uno de los jueces? Lo que pasa es que el principio de independencia, que es fundamental para cómo entendemos la justicia en un Estado moderno, no está consagrado expresamente en la Constitución del 80, como yo decía, y sí aparece en el anteproyecto. Entonces eso como el primer antecedente. Y luego hay una discusión que se dio en la comisión experta y que está reapareciendo en el Consejo Constitucional acerca de si existe al interior del Poder Judicial jerarquía. ¿Ya? En el fondo, si la Corte Suprema tiene jerarquía respecto al resto de las cortes y así. A mí me parece que eso no puede ser así. A mí me parece que en cada tribunal se radica la función jurisdiccional y esa función jurisdiccional se ejerce con independencia del resto de los órganos jurisdiccionales, precisamente porque solo de esa manera podemos garantizar que cuando un juez resuelve un asunto, cuando un juez falla, solamente se basa en el derecho aplicable y no en otras consideraciones. Si es que existe jerarquía, entonces estamos en una lógica completamente distinta. Y esa jerarquía, aparte, es muy propia de un Estado que no es moderno, es propia de un Estado casi monárquico. La función jurisdiccional y el rol del juez deben entenderse en términos horizontales, no verticales. Y de eso estoy hablando y eso es lo que estoy preguntando vía decir, esta es mi opinión y quiero saber cuál es la tuya. Sin que pueda entonces establecerse entre ellos una jerarquía. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Muchas gracias, Presidenta. He dicho, caso cerrado. Ya, cuéntenme qué les pareció este primer capítulo. Les voy a dejar el link del pleno completo acá en la descripción. Suscríbete a mi canal para seguir comentando la Semana Constitucional y sígueme en redes sociales para saber más detalles sobre el proceso constitucional.